bienvenidas a todos. Muchas gracias por sumarse a nosotros en esta ocasión para esta actividad organizada por Meretz Argentina, a la que llamamos a 29 años del asesinato de Yitzhak Rabin, democracia, paz y discursos de odio. Mi nombre es Kevin y les doy la bienvenida en nombre de Meretz Argentina. Teníamos muchas ganas de hacer esta actividad porque nos parece importante no dejar pasar la fecha sin reflexionar tanto sobre el pasado como sobre el presente, y creemos que el material que vamos a compartir con ustedes hoy es una excelente oportunidad para hacer ambas cosas. Eh, Vamos a estar viendo un material sobre el cual vamos a escuchar en breve, y vamos a escuchar algunos comentarios también, tanto míos como de dos invitados de lujo que tenemos, con quien tengo el gusto de conocer hace muchos años, creo que 10 y 20 en cada uno de los casos. Tenemos a Tamara Rajsik, con quien vamos a escuchar la introducción en breve, que es traductora y profesora de hebreo. Muchísimas gracias, Tamara, por sumarte a esta actividad y en realidad proponer esta actividad. Tamara fue quien encontró el material e impulsó la realización de esta actividad. Y Natán Sonis, psicólogo y psicólogo social, quien con mucha generosidad dijo que sí inmediatamente cuando lo invitamos a comentar sobre estos temas, que creo que son de relevancia para entender no solamente la actualidad israelí y la del conflicto, sino también la realidad argentina y la realidad de muchos otros países alrededor del mundo. Recién, con algunos problemas técnicos, perdón por eso, les mostramos una canción alusiva al asesinato de Yitzhak Rabin. La canción es Ma Haya Im, que hubiera pasado si, de la banda Adag Nahash. Esa canción, junto con varias otras canciones que subimos semana tras semana, las pueden encontrar en el canal de YouTube de Meretz Argentina o en las redes sociales. En esa oportunidad es una canción que publicamos hoy y que la banda hizo en el 2022, preguntándose qué hubiera pasado si las cosas hubiesen terminado de forma diferente, y también alaba al primer ministro Yitzhak Rabin por pensar qué pasaría si, por tener la valentía de cambiar y de pensar diferente, dice la canción. Y justo cuando terminaba la canción, les compartimos el flyer de otra actividad que estamos haciendo alusiva a esta fecha. En este caso es una actividad presencial, así que perdón para los que no son de Buenos Aires, que estamos haciendo junto a Tzavta, Nueva Sion y el movimiento Ayomer Atzair en nuestra nueva sede compartida en Villa Crespo. Una charla, un panel a 29 años del asesinato de Rabin, titulado ¿Es posible hablar hoy de la paz? Para quienes todavía no se anotaron, están todavía a tiempo. Ahí les compartí el link por el chat. En caso de que quieran venir, va a ser el lunes 11 de noviembre a las 7 de la tarde con tres disertantes de lujo. Así que sin más introducción y agradeciéndoles por estar presentes con nosotros hoy, vamos a escuchar a Tamara, quien va a explicarnos qué es lo que vamos a estar haciendo en breve, qué es lo que vamos a ver, y creo que nos va a servir para entender lo que vamos a ver en unos minutos. Así que, de vuelta, Tamara, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Kevin, y gracias a Natán, y gracias a todos los que se sumaron a este encuentro. Cuando vi este material por primera vez hace unas semanas atrás, o un mes y pico atrás, inmediatamente pensé que me impresionó por la profundidad que tiene y las posibilidades que brinda para reflexionar acerca del presente y también del pasado. El material está producido por una agrupación que se llama Yalla Tikva, o sea, Vamos la Esperanza, que surgió en febrero del año pasado, en 2023, a la luz de las protestas que comenzaron en enero de 2023. Esta agrupación está liderada por Ran Arnevot, que es un muchacho que proviene de la alta tecnología, de high-tech, que se dedicó o sea, es una persona de unos 49, 50 años, y se dedicó a trabajar en aplicaciones, a vender, a hacer startup. Vivió en Estados Unidos y trabajó hasta hace 2 o 3 años atrás, siendo subdirector de una empresa muy importante del Silicon Valley, y volvió en el 2021 a Israel, y
cuando comenzó toda la movida contra la reforma judicial liderada por el gobierno de Netanyahu, tuvo la iniciativa, no solo él, sino con otras personas, para crear esta plataforma de contenidos. Ellos se definen a sí mismos como una infraestructura digital, la infraestructura digital para la protesta. Y cada semana crean videos cortos, justamente lo que vamos a ver es relativamente largo comparado con lo que crean todas las semanas, explicando la realidad no de forma, digamos, lavada, sino desde el punto de vista de un judío liberal y demócrata. Es decir, ellos luchan y activan por la democracia liberal, por una democracia liberal. Y también se autoproclaman como digamos, una plataforma de contenidos activa, que explica, que trata de explicar y que promueve la acción. Y así es como uno puede suscribirse a su grupo de WhatsApp, a su canal de YouTube. Si entran en Yala Tikva en YouTube, también hay una parte que es Yala Tikva International, o sea que hay algunos que están subtitulados al español, muchos al inglés, no todos, por supuesto, pero muchos pueden encontrar y, por supuesto, todo lo que suben a las redes. Y este video que vamos a ver es una conversación entre Ran Arnevó y el profesor, el doctor Eran Alperín, que es doctor en psicología, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén e investigador sobre la psicología de los conflictos. Entonces, hablan de un montón de temas que me parece que son relevantes y que nos van a ayudar a reflexionar acerca de lo que sucede en Israel dentro de la sociedad israelí, pero también de lo que sucede en muchas otras partes del mundo, de las grietas que viven diferentes sociedades, de los extremos, de los fanatismos. Por eso creemos que es muy interesante para ver, escuchar y después también intercambiar. Esta es mi introducción, Kevin. Bárbaro. Entonces, ahora vamos a reproducir esta primera parte del recurso audiovisual que vamos a ver y después vamos a escuchar unos comentarios de Natán y después vamos a proceder a ver la segunda parte. Muchas gracias, Tami. Y aclaro también, Tamara tradujo esta primera parte que vamos a ver ahora. אתה הפכת פתאום בשנתיים האחרונות הפרשן הכי גדול בעולם לשנאה. אוי ואבוי, אני לא חושב שאני מומחה לשנאה. השנאה היא המקום שממנו אנחנו מתחילים, שם אנחנו צריכים להתקדם. אני רוצה שתסביר לי למה לשנאה בשנים האחרונות יש כל כך הרבה כריזמה. שנאה עבדה תמיד. שנאה עובדת, כי בסוף היא מחברת אנשים ביחד. הדרך הכי טובה לחבר אנשים ביחד זה לייצר אויב. להגדיר מי הוא האויב, להרגיש שאתה יותר טוב ממנו. ב-20 שנה האחרונות, השנאה בחברה הישראלית היא כמעט מוטיב מפתח. אתה יכול ללכת אחורה ולשים נקודה שבה השתנה משהו דרמטי? אני שם את האצבע בין רצח רבין, 95, לבין קמפ דיוויד של אהוד ברק. זאת בעצם הנקודה שבה מדינת ישראל נשארה עם צד אידיאולוגי אחד, ששם את האידיאולוגיה שלו על השולחן ואת הערכים שלו על השולחן בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה, וצד שני, לקח את האחריות על הממלכתיות והחיבור. ובנקודה הזאת שהסימטריה הופרה, אז השנאה החלה לצמוח. אני אגיד לך, נקודה שלי יושבת בראש. נתניהו מגיע כדי להיבחר בפעם הראשונה לראשות הממשלה אחרי רצח רבין. פרס הולך למקום הכמעט שקוף ומתפשט מערכים, ולנתניהו מגיע לארץ יועץ בשם ארתור פינקלשטיין. אדם שבעיניי פגע בחברה הישראלית עד היום, בעצם מסביר לנתניהו ששתי קבוצות זהות קיימות בישראל. We ask people in our surveys, do you first and foremost identify as a Jew, or do you first and foremost identify as an Israeli? כל מי שאמר שהוא מרגיש יותר יהודי, הוא ימני. וכל מי שאומר שהוא מרגיש יותר ישראלי, הוא איש שמאל. ושאם הוא ילך ויסביר ליהודי שהישראלי מאיים עליו, שהישראלי אויב כי הוא רוצה לגזול ממנו את הזהות היהודית שלו, הוא יוכל אלקטורלית לשנים קדימה לנצח, ועל שתי הזהויות המומצאות האלה אנחנו משלמים מחיר עד היום.
כשהרב כדורי מברך אותי להתגבר על כל המכשולים ועל כל היריבים ולהשכין שלום בארץ, אני בוודאי לא אתווכח עם הברכה הזאת. מה שפינקלשטיין עשה עם נתניהו, לזה קוראים פוליטיקה. ופוליטיקה יש בה מרכיב מאוד מאוד משמעותי של זהויות, וככל שאני לא מסכים עם פינקלשטיין, עם האידיאולוגיה שלו ועם נתניהו, בסוף הוא הצליח לעצב את האג'נדה, שהיא האג'נדה של השיח בחברה הישראלית סביב השאלה הזאת של יהודי מול ישראלי. איפה המהלך הבעייתי? המהלך הבעייתי בעיניי הוא שלא כל חלוקה לשתי קבוצות ברמה זהותית חייבת להיות מלובה בשנאה כל הזמן. שהשמאל שכחו מה זה להיות יהודי. נתן אשל, צלם החצאיות, מגדיר בציטוט שבאמת אולי אחת ההדלפות הכי חשובות שהיו פה. השנאה הזאת היא מה שמאחד את המחנה שלנו. השנאה ממש כלב האסטרטגיה של יצור מחנה פוליטי בישראל. למה הם הולכים לשם? הם הולכים לשם כי זה אפקטיבי. מה שמיוחד בשנאה, לטוב ולרע, שבשנאה בניגוד לכל רגש אחר, לרגשות קשים, לכעס, להשפלה, לבוז, שנאה מדברת על המהות של האדם או הקבוצה השנואה. נתניהו, ימין, חזק, גנץ, שמאל, חלש. יש משהו מהותי שהוא בעייתי או רע או לא מוסרי בצד האחר, הפוליטי, האתני, הלאומי. הדבר הזה מקבע מחנות פוליטיים ולא מאפשר שום תזוזה ביניהם. המצביעים הערבים מגיעים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. ומקבע בוגדנות, חוסר נאמנות, זאת אומרת, הוא מוקיע מהחברה. זה לא משנה, אתה יכול מחר ללכת לכיכרות ולרקוד ביחד, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אם השנאה היא במהות, בעצם במוח של האנשים, במיינדסט שלהם, הצד השני, במקרה הזה הצד השני הפוליטי, הוא עוכר ישראל או בוגדני או לא מוסרי או לא ציוני מטבעו. פרס יחלק את ירושלים. איך מגיעים לירושלים, אח שלי? קחו שמאלה. מה זה אומר? אנחנו לא יכולים לשתף איתם פעולה, אנחנו לא יכולים לאפשר להם להיות בשלטון, אנחנו יכולים להשתמש בכל הכלים שיש לנו, כל הכלים שיש לנו, כדי למנוע את המצב שיהיה להם כוח פוליטי, כי יש משהו מהותי בטבע שלהם שעלול להזיק בצורה דרמטית למדינה. והדבר הזה, יש בו כוח פוליטי, שהוא, אתה יודע, הוא חסר תחרות. אני רוצה לגעת בשנאה כרגע של נתניהו כאסטרטגיה ראשונה במעלה, גם באמצע מלחמה. בשבוע האחרון פרסם העיתון הגרמני בילד מסמך רשמי של החמאס שחושף את תוכנית הפעולה שלו, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על ממשלת ישראל. רובם המוחלט של אזרחי ישראל אינם נופלים למלכודת הזו של החמאס. אני רוצה שתסביר לי את מנועי השנאה שאנחנו נלחמים נגדם בחברה הישראלית. יש בכל חברה ברחבי העולם מנהיגים קיצוניים, פופוליסטים וגזענים. ונתניהו הוא היה מנהיג פופוליסטי, והוא הופך יותר ויותר בשנים האחרונות להיות ממש דגם של מנהיג פופוליסטי. מי שמארגן את המחאה הזאת מצויד בכסף רב על ידי אנשים שחוברים לאש"ף, לאיראן, לאחרים. ובטח שאנחנו מדברים על הבן גבירים והסמוטריצ'ים. המואזים של השמאל, הם מתגייסים, הם מגויסים. לאנשים האלה יש אינטרס פוליטי, האנשים האלה מחברים את המחנה שלהם, האנשים האלה עושים דה-לגיטימציה מאוד מאוד ברורה למחנה השני. מה זאת אומרת? אנחנו ברגע שנרסק את העצמות של השמאל ונסביר להם שאנחנו יודעים לנהל את המדינה קצת יותר טוב מהם. אנחנו הולכים הפעם לדרוס את השמאל עם כל הכוח. הדבר הראשון שעולה לי בראש כשאתה אומר את זה, זה ינון מגל של לפני 10 שנים וינון מגל של היום, שיש איזה חלק מהזרם של השנאה הזה, זה להגיד, יאללה, חלאס כבר עם המנגנוני ויסות שלכם. איזה תבלה בשמאל, אוי אוי אוי! הפוליטיקלי קורקט, הפרוגרס. מי אתם? תסבירו לי! תן כלל, תן לשנוא, תן להגיד, וההנאה בצד שני, הנה הוא אמר את זה. בערוצי התבלה פותחים עם זה מהדורות. כל המנגנון של לזרוק לפח בדיוק את מה שאתה מדבר עליו. ההשוואה, הקונטרסט הכי ברור בעיניי בין חברה שרוצה לשדר נורמות לחברה שלא רוצה לשדר נורמות, זה הסיפור של כהנא שעולה לנאום בכנסת בפעם הראשונה. ראש הממשלה יצחק שמיר יוצא, מוציא כמעט את כל חברי הכנסת, עומד מול התקשורת ואומר בצורה ברורה, בכנסת ישראל אנחנו נראה לציבור שתופעות של גזענות ברורה, אקספליסיטית, לא מקובלות. טלוויזיה לא הסכימו לשדר אותו, צה"ל, לגמרי. כל החברה הישראלית. אני אגיד לך יותר מזה, ב-20 שנה האחרונות, נוצרה מערכת הפצה חדשה,
שלא הייתה לפני זה. היה רדיו, היו כללים, זה עבר לטלוויזיה, והיו התנהגויות שהיו לא מקובלות. כשאנחנו עברנו רשתות חברתיות שבהם מבלים האנשים רוב הזמן, הרגש שמעוררת שנאה הוא הדרייבר של כל עולם הרשתות החברתיות. כמה לדעתך לטכנולוגיה יש חלק במופע הזה של 20 שנה האחרונות? ברשתות חברתיות הנטייה של בני אדם, כמו בפוקר, משווה ומעלה, אז הנטייה היא להשוות ולעלות. זאת אומרת, אנשים בוחרים דומה להם, קיצוני פלוס אחד. כל הזמן דינמיקה של הקצנה. שים בני אדם בתוך קבוצה חברתית, הדיפולט שלהם הוא ללכת כל הזמן לשבטיות, להתכנסות, לסמן מיהו האחר, לשים את הגבולות, להגיד אנחנו יותר טובים מהם, ולעשות דלגיטימציה לצד השני. בסופו של דבר זה מוביל לשנאה. חברות דמוקרטיות באות לאנשים שלהם, ואומרות להם, אנחנו מבינים שיש לכם דחף כזה, אבל אנחנו רוצים להיות אחרים. קח את הדבר הזה ושים אותו אחד מול נתניהו. מזמין את בן גביר, יורשו הברור של הרב כהנא, לפגישה, ואומר לו, אתה תהיה שר מרכזי בממשלה שלך. מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ' ועוצמה היהודית של בן גביר התאחדו. נתניהו נפגש עם השניים שעות ארוכות וכפה עליהם ריצה משותפת. עכשיו, בוא נחשוב מה אמר שמיר ברמת נורמה חברתית לציבור הישראלי, ומה אמר נתניהו. זה מנהיג של אותה מפלגה. לא עשיתי פה מניפולציה, זאת אותה מפלגה. בא נתניהו ואומר, זה בתוך הקו, הכל מקובל. אם אנחנו לוקחים אבל את תופעת בן גביר, צריך להסתכל לא רק על נתניהו, צריך להסתכל על תקשורת שמוכנה לנרמל אותו ולהזמין אותו לאולפן שוב ושוב ושוב. שלום לשר איתמר בן גביר. איתמר בן גביר. בן גביר, אני אשמח אם תישאר איתי לעניין הבא. על ההתקבלות שלו ברשתות חברתיות. פשוט לשים אותם אחד אחד. טיבי, עודה, עופר כסיף ולשלוח אותם. אנחנו בעצם ויתרנו על התפקיד שלנו ולייצר נורמות. ברור שאנחנו צריכים להילחם בזה כל הזמן, אבל מלחמה בזה, בעיניי, מתחילה במקום שבו אנחנו אומרים, הם לא הבעיה. הם קיימים בכל חברה. השאלה, למה הם כל כך דומיננטיים? ובתפיסה שלי, הם דומיננטיים פה בגלל המיינסטרים ולא בגלל מה שהם. החברה הישראלית שהייתה אמורה לנרמל, היא נטשה את המגרש. היא נטשה אותו, היא לא במגרש. חוק חינוך ממלכתי אומר שהתפקיד של מערכת החינוך הוא לחנך להפחתת שנאה וגזענות ולקדם ערכים של שוויון. ב-20 השנה האחרונות, 4 דוחות של מבקר המדינה אומר פעם אחר פעם, מדינת ישראל החליטה שזה לא התפקיד שלה. מדינה מסמנת לי ולך, כשהילדים שלנו הולכים לבית ספר, מלחמה בגזענות ושנאה, זה לא דבר רלוונטי למדינת ישראל. אפשר להגיד זה בן גביר וסמוטריץ' הציעו את הדברים האלה במערכת החינוך, אבל אפשר גם להגיד מי היו שרי החינוך בשנים האחרונות. גלנט, בנט, האנשים שאנחנו לפחות חלקנו אומרים הם חלק מהמחנה הדמוקרטי-ליברלי, בוא נדרוש מהם להעמיד סטנדרטים שהם סטנדרטים אחרים. אנחנו מתארים תהליך רב שנים, שבאופן מדהים אגב, מתגבר בתוך המלחמה. השלב הבא יהיה איך נלחמים בזה ואיך מייצרים תקווה. Bueno, acá esperamos que les haya gustado esta primera parte del material. No sé cómo sacar el video. Y ahora... ya entendí. Ahí está. Me olvidé de comentarles al principio que en cualquier momento que ustedes quieran pueden enviar vía el chat sus comentarios o preguntas. Al final también vamos a habilitar el espacio para leerlos y también si quieren pueden pedir la palabra y les abrimos el micrófono que ahora por seguridad y orden está deshabilitado, pero pueden o avisar en el chat que quieren hacer uso de la palabra o pueden marcar el botón para levantar la mano y les damos la palabra. Así que ahora vamos a escuchar a Natán con unos primeros comentarios sobre la primera parte del material y después vamos a ver el resto del material, la segunda parte de este material que se llama Máquina del Odio, Máquina de la Esperanza. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, Se escucha perfecto. Bárbaro. Ok. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para formar parte de este panel. La película abre entre situaciones políticas particulares y también se pregunta sobre cómo ciertos procesos del odio fueron tomando cuerpo de alguna manera. Y está bueno poder pensar en esto en el aniversario de la muerte de Rabin por asesinato, porque esto quiere decir no solamente estar alerta y saber quién disparó, sino estar alerta y comprender quiénes alentaron y posibilitaron este atentado.
porque esto nos lleva un poco a la convocatoria de hoy, estar alerta a los discursos del odio. Amos Oz, alguien realmente significativo en el mundo intelectual de Israel, dice que el fanatismo es el gen del mal. Y este gen sabemos que está presente, que puede activarse con las condiciones sociales necesarias. Y en ese sentido, las palabras no son instrumentos neutros, sino que son agentes activos en el proceso de activar este gen del mal. Por eso hay que poner las palabras en la lupa, porque la violencia de las palabras antecede a la violencia de los hechos. Y el lenguaje del odio es una síntoma, es una señal de lo que va a pasar después en la praxis. Vivimos en una época en que el odio, como lo dice también este psicólogo, es una fuente privilegiada para tener identidad. No es un recurso novedoso, pero frente a la ausencia de otros recursos, que no era novedoso, pasa a tener una jerarquía tan importante que, jugando con la frase de este filósofo de Descartes, podríamos decir: odio, luego existo. Para mucha gente, el odiar le da identidad, les da existencia. Y nosotros, de pensar esto desde nuestro escenario argentino, también es para pensar qué cerca y qué lejos estamos de los 30 años, ¿no? Porque nuestro escenario argentino está inundado del recurso del odio para poder dar identidad. Es preciso centrarnos en esto. Un gran filósofo, Bauman, cuando habla de todo el escenario líquido con que vivimos, sabemos que el odio da una balsa bastante sólida para muchos. Es uno de los fenómenos sociales más trascendentes y también más negados, porque la gente dice: no, yo no odio, sino que crean una serie de recursos psicológicos para poder comprenderlo. Pero es difícil poder poner ahí comprensión. Walter Benjamin, en una de sus tesis sobre la violencia, dice que la violencia es la fundadora de la sociedad, porque funda el orden social, pero él distingue la violencia de su complemento, que es el odio. ¿Y saben cuál es la diferencia? Es que en la violencia se mantienen grados de reflexión, que en cambio en el odio se disuelven, no se razona, se odia como sustituto privilegiado que no entra en el circuito del razonamiento lógico. Por eso el odio nos enseña a los psicoanalistas, pero también a los sociólogos, a los antropólogos, que muchas personas, muchos pueblos, sienten y viven con más fuerza el mito que la realidad. Ya Spinoza, por 1670 más o menos, se preguntaba porque habría que analizar por qué los hombres combaten por su servidumbre como si se tratase de su salvación. Y esto significa también cómo la gente de alguna forma lucha por este tipo de violencia irracional. El mito tiene más capacidad de penetración, ya que no pasa por lo que los psicólogos decimos el proceso secundario o los procesos de la lógica. El odio se convierte en un credo y los mitos se inoculan a través de las palabras. Y los medios de comunicación tienen una relevancia, lo dice ahí en la película, fundamental que no tenían antes. Los medios de comunicación inoculan a través de sus palabras. Quiero citarles un gran filólogo, que es un analista de las palabras, que se llamaba Víctor Klemperer, que es un estudioso del lenguaje, un judío que en la época del Tercer Reich empieza a hacer una especie de catálogo de las palabras del régimen. Y va demostrando cómo el fascismo se va convirtiendo palabra a palabra en algo posible. Analizar el lenguaje es una vía de acceso a entender estos mitos. Así él nos muestra que los nazis no mataban a otros, porque no hay otros. Habían subrazas inferiores como los judíos o razas inferiores como otros. La empatía y el amor desaparecen. Las palabras van borrando esa capacidad. Miren una frase de Klemperer. Él dice que las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta. Parecen no surtir efecto alguno y al cabo de un tiempo se produce su efecto tóxico. Estas palabras, de alguna manera, son para muchos la patria. Es decir, desde ahí interpretan la realidad. Así se construyen ideales de justicia, ideales de muerte.
porque Bernard Shaw, otro filósofo fundamental, decía que cuando se matan, los hombres necesitan creer que su acto es justo. Y con estas palabras que se inoculan, se piensa que estamos purificando de izquierdistas, como dice ahí en la película, purificando de K, como podemos decir en estos escenarios, purificando de ñoquis. De alguna manera, el otro empieza a dejar cada vez más de ser un otro. No hay más un prójimo en tanto próximo, alguien cercano. Ahora es separado, ahora es recategorizado como enemigo. Una gran psicoanalista, Mariana Wilkinski, hizo un catálogo de las palabras con que se habla del otro para mostrar que no es otro nuestro presidente. Y así yo hice una síntesis de lo que ella trató de los distintos discursos, y hablamos de discursos que hablan de ratas, soretes, mogólicos, imbéciles, tarados, burros, lalidepósitos, penes cortos, basuras, ensobrados, idiotas, son algunas de las definiciones. Todo esto ayuda a que la violencia se vaya instalando. Tanto es así como una diputada cordobesa pregunta, ¿faltará mucho para que aparezcan los Falcon Verde para impartir justicia? Y nuevamente el mito, como si el Falcon Verde tuviese algo que ver con la justicia. Pero el mito disfraza la realidad y la sustituye luego. Y ya lo único que tenemos es entonces un montón de palabras organizadas alrededor de crear una realidad que incita al crimen. Por eso lo vemos también en la época, lo dice en la película, en la muerte de Rabin, Shimon Peres, en una película que está en Netflix, creo que todavía está, sobre la vida de Shimon Peres, hablaba de cómo semanas y meses antes del asesinato, cómo se lo trataba a Yitzhak Rabin, de nazi, de cómo vende nuestra patria. O sea, va creando toda una mitología al servicio de darle permiso a la violencia. Si esto no es fascismo, yo no sé qué es el fascismo. Bueno, esto con la primera parte, gracias. Muchas gracias, Natán, y vamos a poder escuchar de vuelta los comentarios de Natán después de la segunda parte, donde vamos a estar comentando los tres. Recuerden que pueden enviar sus consultas o comentarios en el chat o indicarnos después que quieren hablar. La idea de esto es que sea un conversatorio. Y vamos a ver la segunda parte del material, que se titula La máquina de esperanza. את השנאה הגדרנו היטב, אבל נראה לי שכל מי שיראה אותנו, הדבר הראשון שהוא ירצה לדעת זה איך נלחמים במכונות שנאה. במחנה הדמוקרטי-ליברלי יש ויכוח גדול איך מתמודדים עם הדבר הזה. הבעיה היא שאנחנו נמצאים בתוך סיטואציה שהיא סיטואציה שאנחנו נקרא לה יחסי כוח אסימטריים. אנחנו לא באים למקום הזה שווה בשווה. במשך 20 שנה יש פה קבוצה שהיא קבוצת הכוח האידיאולוגית, וזה הימין השמרני הלאומני, ויש פה קבוצה שברמה האידיאולוגית היא הקבוצה המוחלשת. זה המחנה הדמוקרטי-ליברלי. החזק רוצה שקט, הוא צריך שקט, הוא רוצה להרגיע את הסיטואציה ככל שאפשר. שקט זה בלי ביקורת. הוא רוצה רוגע, להמשיך לעשות את מה שאני עושה, ולשמר את ההיררכיה. בואו נגיע להסכמות. ומושיט את ידי לקריאה לשלום ולכבוד הדדי בתוכנו. החלש אמור לרצות לעשות בלגן. מחאה, כעס, לאתגר את השלטון, לא לשמור את הדברים כמו שהם. מה שקרה בישראל ב-20 השנה האחרונות, זה שהמחנה הדמוקרטי-ליברלי, שאמור היה להיות, זה שיאתגר, זה שיגיד, אני לא מוכן לדבר רק על ה-80% שאתם רוצים לדבר עליהם, כי ב-20% יש את הקיצוניות, ואת השנאה, ואת הכיבוש, ואת האי שוויון, ואת כל הדברים שהם האג'נדה שלי. אתם אומרים לי, בוא נדבר על ה-80%, אבל אתם באמת מתכוונים, בוא נדבר רק על הדברים שאתם מובילים, המחנה השמרני-לאומני. אני לא רוצה להיות חלק מזה. 95, ריאקציה ראשונית לרצח רבין, צו פיוס. החברה הישראלית אומרת, בוא ניפגש דווקא עם הקיצון. האינטואיציה שלנו אומרת, כדי להילחם בשנאה צריך לחבר. השאלה מה המס
הנדרש כדי לחבר. החיבור בין קבוצות שונות, כמו שהוא נעשה בחברה הישראלית בשנים האחרונות, הוא אומר, בואו תשבו איתנו, שאנחנו הקבוצה הדומיננטית, הימין, הלאומני, השמרני, תקבלו את חוקי המשחק שלנו, ואם תקבלו את חוקי המשחק שלנו, אנחנו נשב ונדבר ביחד, ואז נדבר על המשותף בינינו. המחנה הדמוקרטי-ליברלי, במשך 20 שנה, עד ינואר 23, בטעות חשב שהוא עדיין אחראי על החיבור ועל הממלכתיות. חשיבות של האחדות בחברה הישראלית היא נושא קריטי ברמת הביטחון הלאומי שלנו. אתה לא יכול להיות אחראי על החיבור והממלכתיות שבו זמנית דורסים אותך. שאתה הצד החלש. אני הולך להיפגש עם רבנים ואני לא מוכן להתעמת איתם על דמוקרטיה, על קדושת החיים. אנחנו לא רואים מצב שמה שהיה ימשיך להיות. נתת תרבות, זה פיגור הכי גדול בפשע. בני ישיבות אי אפשר להזיז בשביל. ככה זה מושש כמו שכברתי. אתה יודע, עשרות אלפי האנשים שמגיעים לסלונים של הרבעון הרביעי, מגיעים לשם כי זה מרגיש מאוד נעים. התנועה הזאת היא תנועה של אזרחים, לבוא ולפעול, לבוא ולהתווכח. אנחנו בסיטואציה פסיכולוגית קשה, כולנו, ובתוך הדבר הזה אנשים מחפשים קצת דביקות ודבש. תנאי הסף לשיח הזה הוא שאתה מתפרק מהערכים שלך בכניסה לחדר. וברגע שהתפרקת מהערכים שלך בכניסה לחדר, אנחנו מאפשרים שימור של הסטטוס קוו, או אפילו תורמים לשימור הסטטוס קוו. ובדבר הזה יש נזק שהוא נזק מאוד גדול. לצערי, אני חייב להגיד, למה שאתה עכשיו מצייר, הודבק השם ממלכתיות. להתאפס לצד אחד זה... ולקרוא לזה ממלכתי זה בדיחה. הרטוריקה הזאת של בני גנץ, של חילי טרופר, היא לא נושאת ממלכתיות. אנחנו לא מתנצלים על זה שהביחד חשוב לנו. היא קליפה ריקה של חוסר רצון להתאמת. היא באמת מאמינה שהיא תוכל בדרך הזאת לצבור כוח ולחזור לשלטון. ברוב המכריע של האנשים האלה, אני לא חושד בכוונות רעות. חס וחלילה. לא חושד בכוונות רעות. גם אני לא. אני אפילו, בספר אני קורא להם אנשי הכוונות הטובות, זה המחשבה הטקטית. שאומרת, אם אנחנו נשב על הממלכתיות, אנחנו נחזור לשלטון, וכשנחזור לשלטון, נחזיר את המדינה למסלול. מבחינתם, הם אומרים, בתוך הסיטואציה שהחברה הישראלית נמצאת כרגע, החיבור והביחד יותר חשובים מלהתעקש על ערכים שהם ערכים שכנראה אתה ואני חושבים שהם חשובים יותר, ויש פה עניין של סדרי עדיפויות. גנץ לוחץ יד לאיתמר בן גביר אצל בלצ'ה. רע מאוד. טעות גדולה, שוב, אני חושב שגם הוא יודע שזו טעות גדולה, למרות שהוא ניסה להצדיק אותה אחר כך. שמישהו מגיש לי את ידו בין העם היהודי, אני לא אלבין את פניו. יש את הטיעון הזה שגם התקשורת משתמשת בו וגם, שוב, אני אגיד, חילי טרופר, מתן כהנא. אם תוקפים אותנו משני הצדדים בכזאת עוצמה, כנראה שאנחנו בדיוק במקום הנכון. נכון. אני השפיות, כי שניהם תוקפים אותי. במקום, מה הערכים שלך? על מה אתה נלחם? אסור שנחזור למציאות הפירוק החברתי של 6 באוקטובר. כשאתה ממקם את עצמך במרכז ומחכה שיתקפו אותך משני הצדדים, או מקווה, או מאמין שזה הדבר הנכון, אם המרכז הזה הוא הברומטר שלך, בוא נראה לאן הוא זז. אם בן גביר לוקח את הסיפור עוד ועוד ועוד לקיצוניות, אתה זז איתו? איך עזרת היום לשחרר את כרמל? תשתחרר להיות השמאלניות שלך, תפסיק להיות שמאלן. מה קשור לשמאלני? המיינסטרים הישראלי מקבל, מנרמל את בן גביר, כי הוא הזיז לנו את כל המחוגה. זאת המהות בעצם, כי מה שקרה פה ב-20 שנה האחרונות, הוא תהליך נרמול. לגמרי. עד כדי שהנרמול הפך לאידיאולוגיה. רפיח, דיר אל-בלח, מוצרת, השמדה מוחלטת, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אנחנו בקבינט מתעסקים ודורשים מלחמה עכשיו. אתה יודע, אני לא ציפיתי מיונית לוי, אולי כן, אבל שלא תזמין את בן גביר לאולפן, כי זאת שאלה גדולה. הוא שר מרכזי במדינת ישראל, זאת שאלה משמעותית. סליחה מוחמד, אבל זו המציאות, זו האמת, זכות החיים שלי קודמת לזכות. השר בן גביר, תודה שהגעת לאולפן שלנו הערב. ציפיתי שהיא תעצור את השידור ותגיד, כבוד השר, לא תהיה גזענות אקספליסיטית באולפן. זה לא יקרה. אנחנו לא מוכנים לשדר לציבור את הדבר הזה. ציפיתי מכאן 11, שכשקלמן ליבסקין בבוקר אומר למרואיין בדואי, הנושא של הרצח מהאדם הקודמון, זה בגנים של בני אדם. בחברה הבדואית זה נמצא הרבה יותר בגנים. הערוץ יוציא הודעה שהוא מושעה, הוא ישלם איזשהו מחיר. שניב רסקין מנהל דיון בעד ונגד החדרת חפצים לעכוזים. זה מגיע להם, זו נקמה ראויה מאוד, רק חבל שלא עושים את זה בצורה ממוסדת, כחלק מתקנון התעללות בעצירים. הוא לא עושה את זה בכוונה, הוא כבר התנרמל. זה מעניין לי את העכוז מה עשו לאיש חמאס הזה. אתה מוזמן לעשות את זה בעצמך. אני אשמח מאוד, כמה אתה רוצה? אתה רואה גם דוגמאות חיוביות. ברוך יקרא. איך מאפשרים לחלאה הזאת, חלאת המין האנושי. אני מבקש לסיים.
הפן הזה לא קרא לראש הממשלה בביטוי הזה. לא, אני לא נותן לך, ואני החלטתי, ואני המגיש. אז אני הולך. תודה רבה, תודה, אני הולך. בבקשה. ואני חושב שזה חלק מאיזשהו מהלך, אני מקווה, יותר רחב, שבו יש אחריות יותר גדולה לשחקנים שונים. אנחנו צריכים להגיד לאנשי התקשורת שבינינו, שרואים את עצמם חלק מהמחנה הליברלי-דמוקרטי, אנחנו מצפים מכם אחרת. יש הרבה מאוד פעמים רטוריקה של רעל בכנסת. פגישה בין שיקמן ברסלר לראש המוסד לפני המלחמה. רטוריקה של רעל בערוץ 14. מרץ בסון מאוד 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 הפריע הפסל של עמוד השמה, שאנשים עבדו שם עם פסל שיבוד. הרבה מאוד אנשים אומרים, פשוט להתעלם, לא להתייחס. לא. אנחנו צריכים כל הזמן לעשות דה-לגיטימציה לרעל, לשנאה, להקצנה, לגזענות. דה-לגיטימציה זה בעצם להגיד, אצלי לא ידברו בצורה הזו. שאיפה לאחדות היא שאיפה של כל המחנה הדמוקרטי-ליברלי. אני נותן גם להרבה מאוד אנשים בצד השני. אבל המהלך כרגע, כשאתה עומד מול מכונה ששנאה היא האסטרטגיה שלה, אוקיי? אם אתה לא תעקר אותה ותחזיר אותה לשוליים, לא תהיה לך אחדות, כי זאת האסטרטגיה של הצד השני, זה מהלך לינארי. לגמרי. כדי להגיע לאחדות, אתה צריך קודם כל לפרק את המכונת העל הזאת. היה לי מחקר שידעתי שיכול להתפרסם בז'ורנלים הכי טובים שיש, וממש לא רציתי לפרסם אותו. זה היה מחקר שעשינו, שהראה שבמדינת ישראל, ככל שאתה צעיר יותר, יש לך פחות תקווה ופחות אופטימיות, ופחות יכולת לדמיין עתיד שהוא עתיד טוב יותר מהאנשים שהם מבוגרים. זאת אומרת, אם תחשוב על זה, ברוב המדינות בעולם, האנשים הצעירים הם אלה שמובילים. אני יכול לנחש שיש לי סברון. יאללה. אני בן 50, עוד מעט. יש לי זיכרון של מקום אחר, ואני חושב שצעירים כבר לא יכולים לדמיין, הם נולדו עם אותו ראש ממשלה, כמו במדינה אפריקאית. לפני 23 שנים, זו הייתה הפעם הראשונה ששרה ואני עמדנו כאן. לא רק ראש ממשלה, יש לנו זיכרון של מציאות דינמית. אנחנו ראינו דברים משתנים, אנחנו ראינו אינתיפאדה, וראינו גם הסכם שלום נחתם על מדשאת הבית הלבן. אנחנו ראינו ימין זוכר ואנחנו ראינו שמאל זוכר. שחר של יום חדש. והבני נוער של היום, הזיכרון שלהם הוא פלט. ואחד התנאים המקדימים הכי דרמטיים לתקווה, זאת היכולת להאמין שהמציאות היא דינמית, ושמה שהיה לא חייב להיות. קרביים, הכל, יופי. אחד הנזקים, אני ממש אומר, הנזקים הכי גדולים שנתניהו עשה לחברה הישראלית, הוא שהוא שכנע את רובנו שמה שהיה הוא שיהיה. אי אפשר לשנות, ואם זה נכון, בואו לפחות נתנהל פה יחסית בביטחון, גם זה הוא כבר לא מביא. בהירות! צריך להיות מוכן לכל תרחיש. והדבר הזה הוא מעקר את השריר שלנו, שמנסה לדמיין איזשהו עתיד שהוא עתיד טוב יותר. אני דרך אגב חושב שהייתה פה קריסה כבר לפני 30 שנה של איזו אוטופיה שקראו לה שלום. אף אחד בצד של המחנה הדמוקרטי-ליברלי לא החליף את הסיפור לסיפור שגם הוא סיפור של תקווה. נכון. ובעצם כל מה שנותר לך זה להגיב איך בתוך עולם שבסופו אנחנו כן היינו רוצים שהמחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל ינצח כי זה קיומי, איך כן נלחמים בשנאה. סעיף א' במלחמה בשנאה זה להציב נורמות מאוד מאוד ברורות. אנחנו צריכים להגיד לפוליטיקאים שלנו שאנחנו מצפים מהם אחרת, וזה באגרסיביות. חברים, אז בדיוק על זה. קם והולך, אני אחרי השביעי. אגרסיביות זה אומר, אני צריך לשאול את עצמי, עם מי אני יושב בכנסים, את מי אני מזמין לאולפני טלוויזיה. שלום לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. שלום, ערב טוב. אנחנו צריכים לשדר לציבור משהו אחר, גם ביום-יום שלנו וגם ברמה הציבורית. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, היכולת לדמיין ברמה מאוד קונקרטית לאן רוצים להגיע. לא רק לדבר על תקווה, לדבר על תקווה זה סופר חשוב, לצייר לציבור שלנו, בטח לבני הנוער ולילדים, תמונת עתיד ברורה. לגבי המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע. מה השאלה ששואלים אותי הכי הרבה, שאני הולך ברחוב או בהפגנות וזה, ממש תשים את זה כזה, יהיה טוב, יהיה נכון? טוב, נכון? ברור. יש יעד, הוא קונקרטי, אנחנו מסוגלים לדמיין אותו, ואפשר להגיע אליו, ולהגיד, זה דחוף. תחושת דחיפות היא חלק מהותי מתקווה. ומה שקרה בינואר 23 הוא טרנינג פוינט משמעותי, כי לפתע המחנה הדמוקרטי הבין בצורה הכי אקספליסיטית בעולם, שהוא אם הוא ימשיך לשייט עם הספינה הזאת במסלול שבה היא שייטה, הוא ימצא את עצמו ביחד על הספינה, אבל ביחד במדינה שלא מחזיקה בערכים שהוא מאמין בה בשום צורה. כשהוא הרגיש את החרב על הצוואר, אז הוא הבין שאנחנו חייבים לייצר פה מאבק, ובמובן הזה אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא הזדמנות מאוד מאוד גדולה. התקופה
התקופה האחרונה היא קשה, אבל אני אופטימי. Acá volvimos, esperamos que les haya gustado esta segunda parte del material. Y ahora sí vamos a comentar algunas cosas ya habiendo visto todo el material. Aclaro en primer lugar que esto lo voy a hacer también a título personal, no represento a Meretz Argentina, sino solamente a mí mismo en esta oportunidad, aunque tal vez cumplo acá una función un poco dual. Después vamos a escuchar a Tamara y finalmente a Natán. Y nos parecía importante hacer este encuentro porque el aniversario de Rabin, 29 años, nos presenta una oportunidad de hablar de muchas cosas. La semana que viene vamos a hablar sobre esta pregunta que se hace tantas veces: ¿cómo es posible hablar de la paz en este contexto? Pero también es una oportunidad y diría una obligación ponernos a pensar sobre el futuro de la democracia, los límites del discurso y qué hacemos cuando estos límites están claramente atravesados de forma cotidiana. Rabin fue un militar, fue un político, pero también lo podemos pensar como un soldado de la paz, y su vida encapsula esta búsqueda de seguridad y de reconciliación. Su asesinato fue un momento de prueba para la democracia, pero también evidencia, como decía Natán, de lo que puede producir el discurso de odio. Yigal Amir, quien apretó el gatillo el 4 de noviembre, y no le saco responsabilidad, fue condenado a cadena perpetua, pero no fueron condenados quienes crearon las condiciones de posibilidad para que Yigal Amir hiciera lo que hizo. En transcripciones de las entrevistas, una de las cosas que dijo Yigal Amir, el asesino de Rabin, fue: quise llegar a Rabin porque me enteré de que Itamar Ben-Gvir lo iba a matar y yo no quería dejar que él lo hiciera y quedarse con toda la fama. Hoy Itamar Ben-Gvir es ministro de Seguridad Nacional de Israel. Yigal Amir está condenado a cadena perpetua, pero cada tanto surgen los rumores de que va a ser liberado, que se le va a dar algún tipo de amnistía. El asesinato de Rabin es una evidencia clara de la conexión entre las palabras y la retórica de odio y los actos de violencia. Y este es un tema que en las últimas décadas en todo el mundo parece haberse empeorado por la degradación del discurso público, la pérdida de consensos básicos en la sociedad y, como planteaba también el video, el impacto nocivo que tuvieron las redes sociales también en la radicalización y la polarización de las sociedades. Hoy la idea misma de paz que impulsaba Rabin parece frágil, especialmente en el contexto de la guerra. Es cierto que menos israelíes expresan confianza en el proceso de paz. Los resultados de las últimas varias elecciones también indican que esta idea va perdiendo fuerza en la sociedad. Y lo que viene pasando en los últimos 13 meses casi, incluyendo la masacre del 7 de octubre, exacerban muchos de los miedos y escepticismos que seguramente motivan esa tendencia. Quienes no creían en la paz antes entendieron el 7 de octubre como una confirmación de sus creencias. Fuimos demasiado generosos, mantuvimos estructuras que le permitían a los palestinos demasiada libertad. Nos retiramos de Gaza y eso fue un error. Y una larga lista de etcéteras que hoy también fundamentan la extensión de la guerra. Y aparece un reclamo en la sociedad israelí, y creo que también en las comunidades judías del mundo, hacia la gente progresista, hacia la gente bien pensante, si quiere, liberal en el sentido clásico, no en el sentido del chiste que nos toca vivir todos los días en Argentina, de abrir los ojos, de empezar a verla, leitpakeach en hebreo, ensobriarse. Hace unos meses hicimos una actividad con el ex parlamentario Mossi Raz, que fue parlamentario por Meretz, y se le hizo justamente esta pregunta, y él dijo algunas cosas que me parecieron muy interesantes. En primer lugar, que si el 7 de octubre no llama a cualquiera a la reflexión y a sacudir las convicciones, entonces tal vez no estamos pensando lo suficiente sobre el 7 de octubre. Pero también aclaró algo que me parece importante, sobre todo en la batalla de narrativas que se impuso, ahora un poco nublada por la guerra, pero que seguramente va a ser un tema para los libros de historia y pensar cómo se va a relatar estos momentos que vivimos en el futuro.
Mossi Raz dice, no entiendo por qué nos piden a nosotros específicamente que nos demos cuenta. Cuando la izquierda, el campo de la paz en Israel, viene diciendo justamente hace años que si no hay un arreglo político, si no hay algo que sostenga la paz más que nuestra superioridad militar o tecnológica, a la larga va a haber conflicto. Y hubo conflicto. Hubo una masacre y una tragedia que continúa hace ya casi 13 meses. Hubo una crisis de la tesis de administración del conflicto, es decir, la idea fundamentada, sostenida por Netanyahu y por sus aliados en el poder, de que el conflicto no se puede resolver, que no se puede negociar, que es imposible soportar los costos políticos o las vulnerabilidades de seguridad que un arreglo supone, y que por lo tanto la alternativa al conflicto es gestionarlo o minimizarlo. Y esto evidentemente fracasó. Y no solamente eso, sino que sometió, y esto sin sacar responsabilidades de Hamás, pero metió a Israel en una guerra en la cual ahora los sectores más extremistas dentro de la política, esos que se unificaron, como mostraba el video, por pedido de Netanyahu, en un contexto en el que los números eran muy ajustados, y Netanyahu, para poder sacar a Israel del empate político en el que estuvo durante más de 2 años, en el que se votaron 5 veces, decidió movilizar la unificación de los sectores de la extrema derecha, que históricamente se mantenían como algo marginado de las estructuras del poder mainstream, para no perder ningún voto por la derecha. Y así se convirtió, paradójicamente, en el sector más progresista de su propio gobierno, pero atado a los requisitos que le ponen estos sectores extremos, sabiendo que si el gobierno cae, salvo estas últimas encuestas que vimos en las últimas semanas, Netanyahu tiene muy pocas chances de ser reelecto y por lo tanto se pone en juego su legado político y hasta su propia libertad, si recordamos los juicios que tiene en su contra. Amos Oz hablaba de 2 guerras que existen entre los palestinos e Israel. Una de ellas, decía, es una guerra legítima por la independencia política, por la soberanía, por la autodeterminación del pueblo palestino. Y otra que dijo Amos Oz es la que no puedo apoyar, que es por la destrucción del Estado de Israel. Quienes no pueden separar entre estas dos, tanto allá como acá, es evidente a esta altura que no le hacen ningún servicio a Israel. Actualmente en el gobierno israelí, y el caso más extremo es Itamar Ben-Gvir, hay personas condenadas al terrorismo, condenadas por terrorismo, apoyo al terrorismo. Israel acaba de sacar una ley dándole al gabinete el poder de expulsar a las familias de personas que cometen un atentado terrorista. Pero esta ley aplica solamente a los árabes, porque si no, habría que expulsar al ministro Ben-Gvir y a su familia. El problema es que también él es parte de esa decisión. El video habla, ya para terminar estos comentarios, del llamado a la unidad. Y los últimos 13 meses creo que lo vimos mucho esto. Beyajat Nenatzeach, juntos vamos a vencer. Esto para quienes tuvimos la posibilidad de viajar a Israel desde que empezó la guerra, aparece en todos lados, o al menos aparecía. Y nosotros también nos encontramos con esta realidad cuando desde Meretz compartimos discursos dolorosos de familiares de secuestrados en Gaza exigiéndole al gobierno que cambie el orden de prioridades, o acusando al gobierno no de haber matado a sus familiares, porque eso fue jamás, sino de haber sostenido políticas equivocadas que llevaron a la continuación de la guerra y a la muerte de sus familiares. Y nos encontramos con respuestas del estilo de ¿por qué hablan de esto? ¿No se dan cuenta que los antisemitas están mirando? Y lo que este video creo expone muy bien, este material, es que el llamado a la unidad está atravesado por una dinámica de poder determinada. Cuando los que están en el poder llaman la unidad, en otras palabras están diciendo que quienes no están en el poder tienen que callarse y dejar gobernar. Hay cierta funcionalidad en el silencio, en esta idea de que el silencio es salud. La única unidad verdadera, y la unidad puede tener un fin noble, y estoy seguro que en muchos casos está impulsado por buenas intenciones, pero la única unidad verdadera es sobre consensos básicos, no sobre todo tema. Y sobre todo, la unidad no debería ser un ídolo al que adorar mientras sacrificamos principios básicos como la democracia y el respeto por la vida. El video, por último, habla de la necesidad de transformar la educación y que cumpla su mandato de combatir contra el racismo y la discriminación, objetivo tan vigente allá como acá, como en todos lados. La necesidad de hacer que los políticos rindan cuentas ante el pueblo, de defender el poder judicial, que vimos y entendemos cada vez más por qué el gobierno de Netanyahu llevó adelante un intento de aplastar al poder judicial y darle todo el mandato al poder ejecutivo para hacer reformas imposibles modificar
al Estado. En una oportunidad el video muestra un fragmento de una discusión sobre abuso de poder en los centros donde tienen detenidos palestinos. Y ahí uno tiene que pensar, bueno, por suerte existe independencia del Poder Judicial en Israel por ahora, pero la necesidad de defenderlo porque entonces se pierde todo tipo de legitimidad democrática o de control al poder. Y el video también nos habla de la necesidad de fortalecer el movimiento de la sociedad civil. Este mismo material surge de la sociedad civil, que en los últimos meses tuvo avances y una organización espectacular, que ojalá en Argentina tuviésemos ese nivel de organización y de desarrollo del movimiento de protesta. Pero estos desarrollos no encuentran todavía una traducción en el sistema político, tal vez por el propio sistema, que está basado en consensos muy amplios, que mantiene el statu quo, fue creado en épocas de urgencia, el sistema electoral israelí, por ejemplo, con medios de comunicación obsecuentes, como vemos también en el documental, que en palabras de Chomsky manufacturan consenso, y también el terror que tienen muchos israelíes, creo que legítimamente, a la destrucción, y como eso también hace acallar otras conversaciones importantes. Y por último, ahora sí, aclaro que si bien pienso que este es un proceso de la sociedad israelí, nosotros, y me atrevo acá a ponernos a todos en una misma bolsa, pero no conozco a todos, pero suponiendo que la mayoría de nosotros acá presentes somos judíos en la diáspora, atravesados por Israel como parte de nuestra identidad, pero que no queremos renunciar a la democracia, a los derechos humanos, a esos valores que son para nosotros muy queridos, cumplimos una función. Me parece que es importante visibilizar a las figuras y organizaciones de la sociedad civil que están haciendo este trabajo y que están peleando por el carácter básico del Estado. ¿Es un lugar incómodo? Por supuesto. Vuelvo a Amos Oz, en un discurso maravilloso que lo traduje hace un tiempo y que si quieren se los mando, si no lo buscan en YouTube. En un momento le dieron un premio a la organización Shobrim Shtika, Rompiendo el Silencio, y Amos Oz dio un discurso sobre ellos y dice algo que es muy importante. La gente no quiere escuchar características malas sobre algo que aman. Es mucho más lindo, mucho más cómodo quedarnos con una visión perfecta de lo que pasa en Israel. Nosotros somos los buenos, ellos siempre son los malos, y todo el que desafía esas líneas muy cómodas que nos trazamos es un loco, malo o se odia a sí mismo. Como dijo Larry David, me puedo odiar a mí mismo, pero no tiene nada que ver con ser judío. Entonces, creo que es necesario en este contexto repensar lo que significa apoyar a Israel en este momento, cuando 2/3 de la población quiere un cambio de gobierno, cuando el movimiento de protesta, los familiares de secuestrados, el campo democrático liberal, como se lo llama en el documental, acude a nosotros y pide toda la ayuda que se pueda dar. Creo que entonces cumplimos una función histórica y celebro esta oportunidad de reflexionar sobre esto. Y ahora sí le paso la palabra a Tamara. Gracias, Kevin. Voy a referirme brevemente a algo que dijiste, Kevin, que es el papel de la sociedad civil y de los dirigentes. ¿Tenemos el mismo rol los ciudadanos de a pie que los dirigentes o los periodistas o los que tienen un micrófono? En mi humilde opinión, no. Pero sí podemos nosotros actuar. En un momento de la película, del documental que vimos, el psicólogo Eran Alperin dice que esos personajes como Ben Gvir y quienes lo apoyan siempre estuvieron en la sociedad, ¿sí? Él es el directo heredero del Rav Meir Kahane, ¿sí? Que vivió hace un montón de tiempo y que fue miembro de la Knesset, fue diputado de la Knesset. Ellos siempre estuvieron, pero no eran los dominantes, estaban en los márgenes. ¿Y quiénes? ¿Cómo fue que se constituyeron en personajes centrales y necesarios para construir ese odio, para construir ese extremo y ese fanatismo? No es responsabilidad, por supuesto, de un solo personaje, pero el mainstream, el lugar que se les da, el lugar que tienen en los medios. Ese ejemplo que vimos en el video de cómo Itzhak Shamir frenó a Kahane en su discurso en la Knesset e hizo retirar a los diputados y no le permitió seguir hablando, es un ejemplo de civilidad, de gobernabilidad, de poder y de normas, que es de lo que carecemos. Ahora, ¿quién tiene que poner esas normas? Por lo menos en mi opinión, nosotros podemos exigirlas. No podemos poner normas en todos lados, por supuesto, pero
sí podemos exigirlas y podemos activar de muchos modos, y qué es lo que nos invita a hacer Yala Tikvah, porque ellos lo que promueven es ser activo, son medios de comunicación activos que promueven la acción. Con esto cierro lo que tenía para decir, que me parece interesante de también escuchar a Natán y a quien tenga algo, quien tenga ganas de decir algo y de aportar. Sí, Natán, ¿quieres comentar algo? Invitaría a que si hay preguntas las escriban en el chat, los comentarios, las preguntas, porque bueno, vos tocas un punto fundamental que empezó hace años una discusión en Alemania en ocasión de pedir permiso a un grupo nazi para poder hacer una manifestación. Y la gran debate era, ¿podemos ser democráticos con los que utilizan la democracia para destruir la democracia? Que es un poco cuáles son los límites. Aquellos que hacen también una especie de fetichismo de la democracia van camino al suicidio, porque vía democracia, entre comillas, o el modo como se entendía previamente, vemos también de qué manera esta democracia incubó ese huevo de la serpiente, o sea, le dio calorcito y permitió que crezca. Creo que uno de los temas que no están del todo calibrados, que es el poder de los medios de comunicación, el lado clarín de la vida, y que en Israel existe también. Y poder hablar de estas cosas significaría también hacer una historia de cómo se construyen concepciones. Y estas concepciones, como decía Yehuda Mihai, alguien a quien queremos tanto, ¿no, Tamara? Decía, yo tengo que llorar, porque la gente, hay un poema que dice, tengo que llorar, la gente tiene opiniones y sus opiniones tienen dientes. O sea, ese modo destructivo de pensar y de vender una opinión es lo que se establece y que nosotros lo conocemos actualmente. Los lingüistas hablan del triunfo que se logra cuando un sustantivo pasa a ser adjetivo. O sea, cuando un sustantivo, como puede ser judío, o trabajar en el Estado, o ser de izquierda, pasa a ser un adjetivo, es un triunfo más en el camino del fascismo, porque ya no describe como un sustantivo, sino que adjetiva. Y en Israel es común, son izquierdistas. La propaganda esta que dice, ¿cómo voy a Jerusalén? Y por la izquierda, agarrar. O sea, ¿qué querés? Esa persona, ¿qué querés? Si es K, ¿qué querés? Si es judío, ¿qué vas a escuchar? ¿Sabés que es judío lo que va a decir, no? Y al mismo tiempo, de esa manera, se construye toda una concepción camino al fascismo. Hasta acá. Vemos más comentarios y sigo después, a ver si es que hay, no sé, Kevin, si vos estás viendo, si hay palabras, preguntas o algo para abrir. Dale, Nathan, ahí veo que Josefina Alschuler tiene la mano levantada, ahí le vamos a dar la palabra. Desmuteate. Sí. No puede. Ahí le mandé, tenés que aceptar la invitación. Ahí está. Dale. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Estoy muy conmovida de participar del Mahane Democrati. Diría que siendo judía, argentina, con mi única familia en Atlit, es lo mejor que me pasa en muchos meses. Soy además psicoanalista de la Escuela de la Orientación Lacaniana y coincido con Natán en mucho de lo que dice, mucho en todo, diría yo. Me parece que hay que pensar, si hacemos historia, cómo nació, y no quiero hacerla larga, espero que otros también participen. Si pensamos que el Estado de Israel nació después de un holocausto, considero cómo pensar la vuelta al holocausto de Netanyahu
sobre el otro malo, matando civiles en Gaza. Eso por un lado. La polarización acá en Argentina, si cada vez que hablo tengo que aclarar que porque critico a Milei no soy de Cristina y no lo seré jamás, es grave. Y sí, una compañera del secundario, estudia en la Escuela Bialik de Rosario, que vive en Israel, siempre estuvo en Shalom Akshab, y dice que primero hay que, ahora, después del 7 de octubre, dice que primero hay que destruir a Irán. Parece no haber salida. Sin embargo, estamos acá. Y coincido con Tamara en que podemos hablar y dicharachear eternamente. Mi pregunta es, ¿qué hacemos? Porque además tengo en mi cuerpo ese que los judíos religiosos que se aunan al gobierno de Netanyahu no ponen, porque total Adonai nos protege, pero sus hijos no van a la tzavá, o sea, no le ponen el cuerpo a Medinat Israel. Esa amiga iba a conversar con ella y decidí no hacerlo, porque la angustia me atraviesa. Me permito hacer 2 sugerencias de libros. La primera es una psicoanalista argentina de la escuela lacaniana, judía también ella, Silvia Ons. El libro se llama Violencia /S, Violencias. Y el otro es un libro de una argelina que vivió en Israel, judía por supuesto, que llegó a hacer la tzavá y ahora vive en Francia, y que logré conocer también por la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que le hicieron una entrevista en Francia a esta autora que se llama Valérie Zanetti. Sugiero, no sin muchos pañuelos, por lo menos para mí, ver la película o leer el libro La batalla en el mar de Gaza. Les agradezco toda Rabá. No sé si alguien, Natán, Tamara, si quieren comentar algo a partir de lo que trae Josefina. Tamara. No, solo alguien, Daniel Flores, propone que escribas, Josefina, en el chat el nombre de las 2 autoras que recomendaste. Yo sí estaba pensando... perdón, Natán. No, por favor, Kevin, dale. No, algo breve, o lo voy a intentar. Estaba pensando, no me acuerdo de quién leí algo que me resonó cuando estaba escuchando a Josefina, que es el tema de lo que se le pide a los judíos y se le pide a Israel. O esta idea de, por haber sufrido lo que se sufrió, no se desprende lógicamente la expectativa de ser mejores. Y creo que eso es algo que es importante también internalizar para nosotros, que Israel puede cometer los mismos errores que cualquier Estado y que ser históricamente oprimido o haber tenido la historia que tuvo el pueblo judío no nos hace necesariamente más elevados moralmente que otros colectivos, y claramente Israel no lo hace como país, sino que hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de la excepcionalidad moral. Recuerdo la frase de Begin cuando se lo acusó de la complicidad por el caso de Sabri Yatila en la Primera Guerra del Líbano, y él dijo algo así como: después de Treblinka el mundo no nos puede decir nada. Es un arma que se juega ahí a doble filo, y algo que también estábamos hablando ayer en una actividad por Zoom con 2 personas de Israel, y que traigo acá también, lo preocupante que es, pero al mismo tiempo lo humano que es
que tantos israelíes no están tan expuestos como estamos nosotros a lo que está pasando en Gaza. Y esto lo he hablado con Natán también, tanto porque los medios de comunicación no se lo muestran, pero uno puede decir, bueno, hoy en día uno tiene acceso a medios de comunicación de cualquier lado, pero poniéndonos en ese lugar, lo difícil que es para personas viviendo, y no digo que los israelíes claramente no están pasando una fiesta a lo largo de esta guerra, puede ser que efectivamente la sienten mucho menos, pero la imposibilidad o las dificultades que implica extender una mirada hacia el otro lado para ver qué está pasando en Gaza, que mi propio gobierno, mis propios medios de comunicación no me están contando demasiado. Son estas cosas que, volviendo a lo que decíamos vos, le sacan el sueño a la gente. Y que desde la historia, probablemente de que hubo la guerra, fuimos incapaces de ver el sufrimiento del otro lado. Nosotros tal vez viéndolo desde más lejos, pero atrapados emocionalmente en el tema y más expuestos a otros debates que en Israel no tienen, lo podemos ver de forma diferente, no todos. Pero bueno, así como pensamientos en voz alta, creo que no respondí nada, pero cosas que me dispararon tus comentarios, Josefina. Yo lo que agregaría un poco a lo que decís, Kevin, es un gran filósofo, vos lo conocés, Agamben, que habla del estado de excepción, eh, cuando habla acerca de ciertos estados, alemán, que en donde pueden estar, son una excepción a las reglas. Nosotros podremos comprender que a veces se pasa también a el sujeto de excepción. Él puede hacer cosas porque es víctima, porque lo han tratado así y por lo tanto tiene permiso. Su sufrimiento le da permiso y así también abrimos el camino al lugar del odio. Porque yo creo que uno de los temas principales, por lo menos en la mesa, me parece que es uno de los ejes que no quiero como que se pierda de vista, es la magnitud del odio que está en juego. El odio que uno, entiendo que hay gente que el 7 de octubre dijo, che, ¿cómo nos odiaban? Mirá lo que hicieron. Qué espanto, qué salvajes, qué animales. Y uno dice, sí, pero ese no es el único odio que está en el campo. Hay muchos odios y cuidado con entrar en un estado de excepción en donde un solo odio es el que sirve y el otro no tiene permiso para estar, ¿no? En lugar del odio, yo les quiero dar una frase de una persona que fue filósofo, creo que también fue químico, ahora me vas a decir vos, Kevin, y fue un rabino importantísimo en la filosofía judía. Y sin embargo, la frase que traje de él para la mesa dice, cuando un hombre acepta la idea de que el Estado o la nación o la patria o la seguridad son los valores supremos y que la lealtad incondicional para con estos valores es un mandato absoluto y sagrado, se torna capaz de toda abyección en nombre de este interés sagrado. Y por lo cual no va a tener cargos de conciencia. Encima psicoanalista, ¿no? El rabino este, porque habla de cómo el odio va borrando la capacidad de cargos de conciencia. La frase dice, en nombre del interés sagrado no tendrá cargos de conciencia. Y esto que yo afirmo es válido no solo para el hombre alemán, sino también para todo ser humano, incluso para el humano judío. Y el que lo dijo se llamaba Yeshayahu Leibovich, creo que muy conocido por muchos. Químico era, ¿no? Además, además de Químico, rabino. filósofo, 80 títulos, sí. Filósofo, exacto. Y en donde pone un freno a cuidado con lo sagrado. Hay otros filósofos que son un poco más radicales y dicen que el ADN de todo este fundamentalista fascista empieza con el monoteísmo, cuando hablan de un solo libro, un solo Dios, una sola verdad. Y cuando yo estudiaba en la secundaria, me acuerdo la profesora cuando nos decía que hubo un pasaje importantísimo del politeísmo al monoteísmo en la evolución humana. Pero yo nunca pude entender mucho ese pasaje, la verdad, porque esa comprensión de pensar que fue una evolución, no sé, después leí Spinoza cuando habla acerca de lo sagrado de la naturaleza y de los seres humanos. Entonces, pensaba que el concepto de lo único y la verdad única es el ADN del fascismo. Y tenemos que cuidarnos con el ADN del fascismo. Como decía también un gran historiador
de la universidad, creo que era de la Universidad de Haifa, Yerushalmi, cuando decía, y bueno, el conflicto tenemos que entender fue entre un pueblo que se dice pueblo elegido y una raza que se dice raza superior. No hay lugar para dos. Estaba escrito que iba a haber un problema de colisión entre esos imaginarios sociales, que es la de ser los únicos. Nosotros tenemos la única verdad y ellos tienen también la única superioridad. Bueno, ahora está en juego también que hay muchas versiones sobre lo que está sucediendo y es muy, muy complicado cómo se puede trabajar desde este lugar del odio, y me sumo a los conocidos de Israel que vos decís, Kevin, en donde no siempre en la sociedad israelí, en los medios de comunicación, hay una capaz magnitud de comprender la destrucción del odio que hay ahí, la destrucción que se está haciendo en Gaza. Porque todas estas personas que están en las películas, cuando tienen el poder, bueno, encontramos un poco algo parecido a lo que puede suceder en otros países, donde la derecha avanza y pasa de ser algo marginal a estar en el centro de los medios de comunicación, que es un poco lo que se pregunta en la película. ¿Por qué se le da ese lugar? Bueno, se lo da con cierto tipo de planificación también, ¿no? Kevin, si me permitís, quisiera agregar algo. Claro. Para los que entre nosotros que hablan hebreo, no sé si escucharon que en varias partes de la película, tanto el entrevistador como el entrevistado hablan sobre lenarmel. Lenarmel es un verbo que viene de norma, o sea, es un neologismo. Y si nos ponemos a ver qué pasa tanto en Israel como en Argentina, que es se han normalizado cosas que años atrás no se nos ocurrían que eran normales y que eran aceptadas. No solo en el lenguaje, en la forma de referirse de líderes, de políticos, de periodistas, en los medios, fuera de ellos, en la calle también. Es decir, es como que nos vamos acostumbrando y normalizamos y naturalizamos actitudes, formas de dirigirnos a otros, de una manera que en el pasado no los hubiésemos aceptados porque no eran naturalizados, no eran naturales, no eran normales. Y eso pasa y es, bueno, es propio de nuestra época y de los fenómenos que vamos viviendo. Era algo que quería agregar, nada más. Ahí leo una pregunta de José Anderman que dice, pregunto cómo se articula esta tendencia y fenómeno de odio de parte del mundo occidental con la concentración morbosa y transnacional del capitalismo angloamericano y la geopolítica en franca alianza con Israel generadora de miseria, sobre todo en esta parte del continente. Una pregunta fácil, por suerte. Lo único que me parece importante comentar sobre eso es, está todo el mundo mirando lo que va a pasar mañana, ¿no? Israel es uno de los pocos países del mundo donde hay abrumador apoyo hacia Trump y no hacia Kamala Harris, lo cual es una realidad incómoda. Creo que también apunta a lo que muchos israelíes consideran, que es que en este momento el apoyo de Estados Unidos es más importante que nunca y entienden que el apoyo pasa por el lado de lo que prometió Trump, esencialmente darle a Netanyahu todas las herramientas sin ningún tipo de restricciones para, y lo cito a Trump, no son mis palabras, terminar el trabajo en Gaza. E interpreten eso como ustedes quieran, pero bueno, evidentemente en contextos de un miedo existencial, como muchos israelíes sienten con respecto a Irán y a las diferentes expresiones de la presencia iraní en la región, hay un terreno bastante poco fértil para la democracia y los derechos humanos. Y creo que esto se habló desde las relaciones internacionales, la escuela de París habla sobre la securitización, qué pasa cuando los problemas se aparecen tragados por preocupaciones de seguridad. Bueno, justifica estados de excepción, como mencionaba Natán desde la teoría de Agamben, pero también se usan para suspender libertades y suspender democracias también. Y esto creo que es lo más preocupante, salir de toda esta crisis
sin perder las características democráticas básicas del Estado de Israel, que nunca fueron perfectas, pero que existieron y existen, y ver cómo se sale de esto sin ser transformado demasiado a parecerse a algo que uno podría asemejar con el enemigo o con la representación que uno tiene sobre el enemigo. Y esto creo que también apareció como una parte importante del debate sobre los abusos policiales y demás, que muchos dijeron, bueno, es una venganza, pero se supone que estamos por encima de eso, y creo que si no hay victoria moral, no hay victoria. Eh, Eso como comentarios, sí, al aire. Leo algunos comentarios, algo que quieran. Natán, ¿querés decir algo? A continuación de lo tuyo, ¿cómo es la frase de Nietzsche tan conocida que hay que cuidarse? Cuando uno se asoma mucho al abismo, también el abismo se asoma en uno. Y de repente se hace difícil después poder comprender cómo es el tema de poner el terror solamente del otro lado. Es un espanto. Es un espanto lograr también que el espanto sea glorificado, ¿no? Haciendo memoria, creo que es en Shakespeare, en Ricardo II, cuando manda a matar a una persona con veneno y le traen el cadáver y están todos contentos, dice, no, no, yo no estoy feliz. Necesitar el veneno no me significa amar el veneno. El problema es que vivimos en una época en donde se lo necesitó y ahora se lo ama y se lo reivindica. Y esto es uno de los grandes trastornos de la subjetividad, ¿no? Bueno, creo que ya hay algunos comentarios ahí en el chat, pero que no son preguntas. Diana dice, no nos hace ser diferentes y únicos, creo que en referencia a ser víctimas. Josefina dice la victimización o de Garpa. Ahí Josefina también hace algunos comentarios, victoria ética, no moral, creo que tienes razón, y es lo que Freud nombró lo siniestro. No sé si, Tami, ¿querés sumar algo para ya ir cerrando? No, me quedan más, y me quedan inquietudes, miedos y pensamientos que creo que nos obligan a estar alertas, más alertas que nunca y con las antenas paradas, las antenas orientadas y tratando de poner freno a este odio dentro del espacio que cada uno, en el que cada uno se desempeña y en el que cada uno tiene, ¿no? No dejarlo pasar, no dejar pasar aunque sean circunstancias y situaciones pequeñas. Me parece que hay que trabajar para eso. Gracias, Tami. Natán, ¿quieres decir algo? Algo muy breve que yo creo que es un poco la esencia de de estos temas. Según la concepción que tenemos del otro, eso nos va a regular, nos va a calibrar lo que hacemos con el otro, cuánto nos aproximamos al otro o no. Todo pasa por la concepción de que tenemos de quién es el otro. Algo que se puso en evidencia a partir de la pandemia. El otro como alguien que me puede contagiar, que me puede matar, que me puede inocular. El otro como un enemigo, el otro como un judío, el otro como K, el otro como cristinista, el otro como árabe, el otro como lo que sea. Esa concepción va a cimentar, va a construir mis vínculos. ¿Cuál es la idea del otro a quien yo deseo matar, aniquilar, hacer desaparecer, cortarle la cabeza aunque sea un bebé, como sucedió, ¿no? ¿Cuál es la idea del otro? Me parece que ahí está un poco la esencia de todo lo que estamos tratando. Cómo se construyen representaciones de alteridad o de otredad, aunque la palabra no exista, que valida estas acciones. Y se construyen, con los medios de comunicación se construyen. ¿Qué querés? Si son K. ¿Qué querés? Son ñoquis. ¿Qué querés? Son judíos. ¿Qué querés? Son sionistas ahora, ¿no? Y si son sionistas. Mirá el sionista que ahora va de ministro. Y son un canciller sionista vamos a tener, dijo la radio. ¿Y qué querés? Con eso se valida cualquier tipo de atrocidad tomando a ley Eso es todo el concepto de quién es el otro.
Bueno, muchas gracias y también recordar que los judíos siempre somos el otro, por más que a veces nos hagan parecer que estamos muy cómodos y cuidados. Siempre aparece, así que no hay que festejar ninguna ajenización porque eventualmente vuelve. Así que muchísimas gracias, Tamara, muchísimas gracias, Natán, y a todos los que se sumaron. Recuerdo para los que están en Buenos Aires que el 11 de noviembre, o sea, el lunes que viene, vamos a estar haciendo este panel también homenaje a Rabin y una conversación sobre si es posible hablar hoy de la paz. Ahí mandé el link y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.